Bueno, casi ya buenas tardes, hermanos. Buenas y frías tardes. Está fresco el tiempo, agradable. Pero nos dice la palabra de nuestro Dios que en todo momento debemos de darle gracias a nuestro Dios. El título del tema de esta clase, hermanos, es el trauma de la santidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice este tema, el trauma de la santidad. Vamos a ver por qué motivo es. Pero antes que eso, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Padre, gracias, Señor, por este momento precioso, Señor, en el cual, Padre eterno, hemos disfrutado del culto de adoración a tu santo nombre. Hemos tenido ese privilegio de hacerlo, Señor. Y ahora, Padre, prepara nuestros corazones para la clase correspondiente, Señor, de formación cristiana, Padre eterno, que tenemos en este día. Te rogamos, buen Padre celestial, que de la dirección, Señor, y la guía de tu Espíritu, Señor, sea en esta clase, Señor, pues lo hacemos, Padre, para la gloria tuya. Bendito y alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice Juan Calvino, una expresión que dijo Juan Calvino, dice: de aquí ese pavor y ese asombro con el cual, como la Escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad de Dios. Hermanos, para ello vamos a tener dos lecturas bíblicas. La primera en Marcos capítulo 4, de los versículos 35 al 41, si alguien quiere leerlo, por favor. Marcos 4, 35 al 41. Y luego tendremos la otra lectura, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 8. Marcos 4, 35 al 41 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Luego tenemos el otro pasaje de Lucas capítulo 5, de los versículos del 1 al 8.
Lucas capítulo 5 del 1 al 8. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como ven ustedes, hermanos, 2 pasajes que sucedieron en el mar de Galilea o lago de Genezaret. Y ahí nos podemos hacer unas preguntas, hermanos. ¿Alguna vez te has encontrado en una noche tormentosa? ¿Alguna vez te has encontrado angustiado, desesperado? ¿Cómo te has sentido? ¿O qué has hecho para enfrentar esta situación y estar en paz? Son unas preguntas, hermanos, que nos podemos hacer para reflexionar viendo estos 2 pasajes de la palabra de nuestro Dios, en donde en el primer pasaje, como leímos en Marcos capítulo 4 del 35 al 41, en donde Jesús calma la tempestad. Jesús y sus discípulos estaban en Galilea y Jesús enseñaba a las multitudes en la playa del gran lago, el mar de Galilea, también llamado, como mencioné, lago de Genezaret. El mar de Galilea tiene cambios bruscos. Puede estar calmado y de repente, bruscamente, cambia a tempestad. Por eso dice el escritor Sproul del libro La Santidad de Dios, dice que este mar de Galilea, como es un mar encerrado entre el desierto y el mar Mediterráneo, dice que cambia bruscamente, puede estar muy calmado y de repente cambia a una tempestad muy fuerte. Dice el escritor que es como una encantadora, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero dice que es como una encantadora mujer cuyos estados de ánimo cambian abruptamente. Así que en ese entonces, pues todo marinero y pescador conocen a fondo las variantes de este mar de Galilea. Pero Jesús, después de enseñarle a las multitudes, les dice a ellos, a sus discípulos, pasemos al otro lado. Mateo 4:35. Y ellos le dijeron, vamos. Pero él les dijo, pasemos al otro lado de donde estaban, a la orilla del mar. Pues se subieron a las barcas y se fueron ellos. No tuvieron temor absoluto, pues su maestro iba con ellos. Su líder iba con ellos. Ellos iban tranquilos. Pero el mar
de repente hizo, dice el escritor, hizo un berrinche. La dama de la noche se enfureció. Y entonces, dice en Marcos 4:37, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. ¿Sí? Lo que todo pescador galileo en ese entonces temía, lo que todo pescador galileo temía más, eso sucedió. ¿Sí? Que el mar puede estar tranquilo y de repente se enfurece con la fuerza de la tempestad. Con esa fuerza de la tempestad, pues, hermanos, ni el mejor nadador puede sobrevivir si cae al agua. Así que ellos resistieron al mar furiosamente, tratando de mantener la proa dentro de las olas. La proa de un barco, pues, es la parte delantera. Ya me imagino que iban con sus barcas, pero eran barquitas, no era un barco ni un transatlántico, ¿verdad? ¿Cómo se sentía eso? Y nuestro Señor Jesús dice ahí en este pasaje, estaba bien dormido atrás del bote, en la parte de atrás. Dice el escritor, yo he visto casos similares al respecto. Dice, he estado en aviones, y esto pues yo creo que nos ha sucedido a los que hemos viajado en avión. Dice el escritor, he estado en aviones durante tormentas violentas, cuando pierden altitud de manera súbita y se mueven. Esto se siente bastante feo. Los pasajeros gritando, todo el mundo angustiado, las camareras al borde del pánico. Dice el escritor, mientras el pasajero a mi lado dormía plácidamente. Dormía como un bebé. Estaba bien dormido. Y todos angustiados y desesperados. Me daban ganas, dice el escritor, de despertarlo y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Que no tienes miedo? Mira lo que está pasando. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, mientras los demás estaban luchando por no naufragar. Todos estaban muertos de miedo, pero Jesús dormía plácidamente. Así que los discípulos no tuvieron otra más que despertar a Jesús, porque las olas se hacían cada vez más violentas, más grandes, pensando ellos que Jesús haría algo. Dicen, pues ellos pensaron, es nuestro líder, es nuestro maestro, él tiene que hacer algo. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice allá en Marcos 4:38. Una pregunta para ellos angustiante. Maestro, ¿no ves que perecemos? Pero esta es una costumbre, podríamos decir, frecuente de los humanos hacia Dios. Cuando pueden pasar por una serie de problemas y pueden decirle al Señor, mira lo que me pasa, Señor. Quita de en medio de mí este problema. Se encuentran angustiados, desesperados. Pero en ese momento angustiante de los discípulos que estaban pasando, el Señor, nuestro Señor Jesús, omitió sus palabras y fue directo a la acción y dijo, solo 2 palabras, hermanos.
dijo, calla, enmudece. 2 palabras, calla, enmudece. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Qué no tienen fe? Dijo nuestro Señor Jesucristo, Marcos 4, 39 al 40. Entonces, después de esas 2 palabras de nuestro Señor, dice la palabra del Señor, cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sí? Las olas cesaron, todo fue calma otra vez. Así que vemos que Jesús no se puso a orar ni le pidió al Padre que lo librara de la tempestad. Él pronunció simple y sencillamente un mandato, un imperativo divino, y la naturaleza le obedeció al instante. Los discípulos, al ver la acción de Jesús, ahora ya no estaban temerosos por la tormenta, por lo que estaba pasando, sino ahora temían en gran manera, dice ahí la palabra, y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban atónitos al ver lo que había hecho Jesús, sorprendidos completamente. Y no puedes pensar que en un momento de nuestras vidas así es como actúa el Señor, así es como actúa nuestro Dios. De repente tienes la bendición enfrente de ti y te quedas completamente sorprendido de cómo el Señor hace las cosas. Cuando estaba la tormenta, ellos tenían miedo, pero ahora con la acción de Jesús, pues estaban más temerosos. Es que, hermanos, se encontraban en la presencia de lo santo, preguntándose ellos en sus mentes, en sus corazones, ¿qué clase de hombre es este? Que tan solo con su voz, ¿sí?, el mar le obedece. Ellos habían conocido toda clase de personas, los discípulos, allá en Galilea, pero nunca se imaginaron estar delante de un hombre santo. En un momento dado pensaron que era Jehová, el Dios de los ejércitos, pues el Salmo 89, en el Salmo 89, versículos 8 y 9, dice ahí que el Señor, nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, dice, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. O sea que nuestro Dios tiene el dominio sobre la braveza del mar. Pero estaba Jesús en la tierra. Él es Dios también. Eso pasó, hermano, dijo el escritor, con el hombre del avión. No se despertó ni le gritó al viento para hacerlo detenerse bajo su mandato. Y menciona el escritor ahí, si lo hubiese hecho, si hubiese dicho unas palabras para que el viento se calmara y la tormenta y el avión dejara de moverse, dice, yo mejor me aviento en un paracaídas. ¿Sí? Porque son cosas sorprendentes, hermanos. Ahora, hay otro suceso del cual leímos en el ministerio de Jesús, que aconteció también en el lago de Genesaret, llamado Mar de Galilea.
que está en el pasaje que se leyó de Lucas, capítulo 5, de los versículos del 1 al 7. Vemos en este pasaje que el apóstol Pedro se encontraba cansado y frustrado. Ya la pesca estaba sin éxito. Ya mejor, dice el escritor ahí, él mejor se quería ir a la cama a descansar. No habían pescado absolutamente nada durante el día. Nada más que Jesús tenía otro plan, porque después de haber predicado a la multitud, le dijo a Simón, o sea, a Pedro, boga, o sea, echen las barcas, mar adentro, y echen las redes a pescar. Ya me imagino la sorpresa del apóstol Pedro, porque ya era pues prácticamente de noche. Y le dijo, todo el día, pues no hemos pescado nada, ¿sí? No hemos pescado nada durante todo el día y nos dices que echemos las redes para pescar. Pero también Pedro consideraba a nuestro Señor Jesús como su maestro, era su líder. Entonces, él respetó su decisión y dice, vamos a echar las redes en tu nombre. En tu nombre echaremos las redes. ¿Y qué pasó? Dice ahí este pasaje de la palabra del Señor, que tuvieron gran pesca, tanto que las redes comenzaron a romperse. Y esto fue verdaderamente extraordinario. Una cosa impresionante, una vez más, que nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, estaba presentando a los discípulos en ese momento de que estaba la pesca tan, una pesca de no nada más un pez, ni 2 peces, ni 10 peces. Era una pesca extraordinaria, tanto que dice que las redes se rompían. Ante tal acontecimiento, ¿alguna vez ha estado usted así delante de nuestro Dios? Que usted le puede pedir algo a nuestro Dios y de repente el Señor contesta. Y no contesta con poco, ¿sí? Porque aquí el Señor contestó con mucho, ¿sí? No contestó con una cosa mínima. Se quedaron los pescadores y Simón Pedro sorprendidos, impresionados. Tanto así, hermanos, que el apóstol Pedro, allá en Lucas 5:8, del pasaje que leímos, expresa él: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todavía él no creía quién estaba delante de él. Todavía, después de haber visto los milagros que nuestro Señor Jesús hacía, todavía no creían. Bueno, pues en tu nombre vamos a echar las redes, ¿sí? Y no sabían qué cantidad de peces iban a pescar en ese momento. Apártate de mí, dice el apóstol, porque soy hombre pecador. El apóstol cayó de rodillas ante Jesús. Él, simple y sencillamente, hermanos, estaba en la presencia del Santo hecho carne. Y es que también los pescadores no se sintieron cómodos ante la presencia de la santidad.
Y Pedro, ante toda justicia y pureza delante de sus ojos, en ese momento quedó devastado. Se sintió el apóstol pecador como cualquiera que peca, porque no sabían todavía quién era Jesús. El apóstol Pedro reconoció su condición de pecador al ver actuar a Jesús de esa forma, al ver que muchos peces caían en las redes. El escritor cuenta la anécdota dice del golfista profesional que fue a jugar con su amigo Nicklaus. Gerald Ford, que en ese entonces era el presidente de los Estados Unidos, y también estaba Billy Graham. Creo que todos saben quién es Billy Graham, ¿sí? Y estaba asombrado de jugar con Ford y con Billy Graham, con su amigo Nicklaus que ya también habían jugado antes, dice. Cuando terminó la ronda de golf, otro golfista le preguntó al golfista profesional cómo le fue, cómo le había ido al jugar con el presidente y jugar con Billy Graham. Pero dice que él, completamente disgustado, le dijo: yo no necesito que Billy Graham, se refirió a Billy Graham, rellene de religión mi garganta. El golfista profesional se fue a practicar muy airado. Esto fue muy extraño, pues Billy Graham no le había dicho nada sobre Dios, Jesús o la religión. El golfista lo acusaba de atosigarlo con religión, lo cual no era cierto. Y es que Billy Graham está tan identificado con la religión, tan asociado a las cosas de Dios, que su presencia es suficiente para sofocar a una persona impía que huye cuando nadie lo persigue. Esto puede pasar también cuando, por ejemplo, un pastor muy reconocido, muy conocido, ¿verdad? Se va como le pasó aquí a Billy Graham. Él se fue a jugar, pero con personas que no eran cristianas, no eran creyentes, ¿sí? Pero el pastor Billy Graham es una persona muy reconocida en la religión. Él es un pastor, alguien que predica la palabra. Así que la reacción del golfista ante Billy Graham pues fue similar a la reacción del apóstol Pedro ante Jesucristo, que dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ambos sintieron el trauma de la presencia de lo santo. Como les decía, hermanos, un pastor puede estar en medio de gente pecadora, pero se van a sentir mal aquellos si lo conocen, porque pueden decir enseguida: nos va a hablar de cosas de Dios, no va a querer predicar ahorita, en este momento. Se sienten incómodos.
Así se sintió ese golfista, ¿sí? Ante la presencia de Billy Graham, jugando ahí, no tanto con Gerald Ford, que era el presidente de la República, sino más impresionado quedó con la presencia de Billy Graham en ese momento. Y Pedro, ante la reacción grandiosa de nuestro Señor Jesucristo, él dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que, hermanos, finalmente, nadie fue o ningún hombre fue tan amoroso como nuestro Señor Jesús. Pero aún su amor enojaba a la gente. En aquel entonces, a los fariseos, a los saduceos, que terminaron por acusarlo y finalmente darle muerte. El amor de nuestro Señor era perfecto, santo, y ha sido trascendente hasta el día de hoy. Pero ese amor trauma a la gente. Es un amor tan majestuoso que no se puede soportar cuando hay pecado. Así fue el amor de Cristo, siempre constructivo, solo que el mundo no pudo tolerar a Jesús. Los fariseos, cuando el Señor Jesús les dijo lo que eran, ellos inmediatamente, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Verdad? Hicieron todo lo posible por acusarlo de muerte, y finalmente lo lograron. Siempre constructivo, solo que el mundo no pudo tolerar a Jesús. Lo podían amar solo a la distancia, pero Cristo es seguro para nosotros, siempre y cuando nos encuentre, como dice la palabra en muchas ocasiones allá a los reyes, siempre nos encuentre rectos delante de Él. Cuidado con escondernos, como Pedro cuando dijo: aléjate de mí. Así que un hombre tan perfecto, santo y puro tenía que morir. Caifás declaró: por el bien de la nación, Jesús tenía que morir. Eso está allá en Juan 18:14. Hoy tenemos entendido que sí tenía que morir, pero para darnos salvación y vida eterna. Dos preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Alguna vez has experimentado el trauma de la santidad de Dios? ¿O si alguna vez has sido consolado por la santidad de Dios? Dos preguntas para reflexionar, hermanos. Si hemos experimentado o si hemos sido consolados por la santidad de nuestro Dios. Y no encontrarnos en el trauma que vivió el apóstol Pedro al quedar atónito frente a nuestro Señor Jesucristo y decirle: aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Que el Señor les bendiga. Vamos, si hay algún comentario al respecto, ¿no? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno, santo, 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 eres tú, oh Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Por eso, Padre Santo, reconocemos que no hay otro Dios tan grande como tú, que haga cosas impresionantes, que haga cosas verdaderamente increíbles y delante de nosotros.
Por eso es que, Padre Santo, tenemos que estar muy agradecidos de contar con un Dios que todo lo puede, con un Dios que es misericordioso para con su pueblo, amoroso. Por ello, Señor, muchas gracias, oh Dios eterno. Y permitas, oh Padre Santo, encontrarnos, Señor, siempre consolados con tu presencia santa, Señor, en nuestras vidas. Permitas, oh Padre Santo, que nosotros también, Padre eterno, a nosotros nos encuentres siempre, Señor, haciendo todo lo que te agrada, Padre Santo. Por ello, Señor, muchas gracias, Señor, por este momento precioso. Hemos, Señor, visto, Padre Santo, una parte, Señor, de lo que puede ser un trauma en la santidad tuya, Señor, en nuestras vidas. Gracias, oh Dios eterno, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Bendito y alabado seas. Te lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.